Ya lo último que hablaría de esto es la terapia genética, y desde el punto de vista de cromosomas hay 3 que tienen que ver con el habla. ¿Es irreparable? No. Y eso es lo más bonito de esto. Se pueden lograr avances incluso teniendo problemas en cromosomas. ¿Por qué? Porque como se van a dar cuenta, esto no se construye más que de comida. ¿Sí? Todo esto que ven aquí se construyó de comida, ¿sí? Con mucho amor de mis papás y de comida, ¿sí? Entonces, la realidad es que cada uno de nosotros estamos construidos de comida y la comida altera genéticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo? En el cromosoma 3 existe una proteína que se llama contactina 4. La contactina 4 la codifica un gen, que es este gen que aparece aquí, el CNTN4. El CNTN4 es miembro de la familia de las inmunoglobulinas. Si esto le suena a algún papá que haya dado terapia de inmunoglobulinas, entenderá de lo que me estoy refiriendo. Simplemente son desinflamatorios, ¿sí? Son anticuerpos que funcionan como desinflamatorio para el cuerpo. ¿Y qué hacen? Combaten gérmenes como virus y bacterias. Eso es lo que hacen. Ahora, a esto le llaman la proteína del habla. Por lo tanto, si nosotros podemos, adicional a todo lo que les comenté, contribuir a que se produzca contactina 4, es altamente probable que el niño hable. De hecho, cuando hay papás que me dicen, es que el niño hablaba y dejó de hablar, eso es excelente dato desde el punto de vista en donde ustedes pueden decir, bueno, si hablaba es que sí producía contactina. Si no, no hablaría. Por lo tanto, hubo algo que detonó la falta de la producción. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sería en ese sentido el tema de el cromosoma 3. También hay otro cromosoma que está relacionado con el habla, que es el cromosoma 7. Y aquí intervienen 2 genes. Uno es el FOXP2, que no es otra cosa más que un gen que está relacionado directamente con cómo se construye dentro del embrión el cerebro y el tálamo encefálico. Y de hecho hay ciertos puntos, los ganglios basales también se construyen con este gen. Hay ciertos puntos donde no está identificado todavía, pero en cualquiera de los 2 casos vale la pena considerarlo, donde se activa el gen, si se activa desde la formación o si se activa cuando el niño está empezando a aprender a hablar, cuando tiene una edad de madurez. Hay posiciones que apoyan ambas teorías. La realidad es que para efectos prácticos se llama comida, ¿sí? Y la contactina 2, ¿sí? Que es la otra parte de la contactina, que es lo que hemos llamado la proteína que codifica el gen CNTN2, que también es parte de la familia de las inmunoglobulinas, que produce un efecto desinflamatorio y que combate virus y bacterias. Entonces, desde aquí está parte de la programación. Ahora, ¿cómo se construye esto? Digo, al final del día, pues qué padre como cultura general, pero la realidad es que seguramente eso es lo que me viene. Tú dime cómo lo construyo y olvídate de todo este rollo que me estás echando. Bueno, nada más me falta el último cromosoma, que es el cromosoma 22, que también hay que considerarlo, en donde se presenta un fenómeno que se llama síndrome de George, ¿sí? Hay 2 fenómenos en este cromosoma. Uno es el cromosoma Filadelfia, que se llama, que es una el cromosoma 9 le comparte al 22 parte del cromosoma, ¿no? Eso es otro rollo y de otro puede dar leucemia, ¿no? Pero también está el tema del síndrome de George, que normalmente tiene varios signos, ¿sí? Se los voy a comentar nada más para que tengan una idea y le vayan metiendo palomitas, ¿no? Normalmente presenta problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, poco tono muscular, retraso del desarrollo, ¿sí? Normalmente problemas para los niños enderezarse cuando son bebés, ¿sí? Problemas de habla o de voz de un tono muy nasal,
y retraso de aprendizaje o dificultades para generar aprendizaje. No quiere decir que una persona debe tener todos, pero sí puede tener parte de esta situación y obviamente pues, es importante considerarlo. Hay otros padecimientos relacionados con cromosoma 22, pero la realidad es que en esta parte donde le estoy enseñando aquí es donde se crea esta situación del síndrome de DiGeorge. Este es el estudio de cromosomas que hacemos nosotros y aquí voy a dar dos correlaciones que hablé antes. ¿Qué puede generar estas barras que vemos aquí? Carencia de vitamina B12. ¿Qué puede generar las barras también? Carencia de vitamina D. ¿Qué puede generar las barras? Carencia de 3 nucleótidos que se ven en enzimas. Creo que un poquito más adelante los tengo, una o dos gráficas más, los debo de tener y se los voy a mostrar. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué diría? Aquí no tiene nada de lo que les dije, pero por ejemplo, el cromosoma 2, ¿con qué está ligado el cromosoma 2? Normalmente el cromosoma 2 está ligado con los canales de sodio. ¿Se acuerdan que dijimos problemas de potasio para conducir información eléctrica? Bueno, aquí son problemas de sodio para conducir la información del tronco encefálico al cerebelo y al cerebro. ¿Sí? No del oído al cerebro, sino del tronco encefálico al cerebro. ¿Sí? Cromosoma 9. Normalmente el cromosoma 9 está relacionado con una proteína también que se llama armantina. La armantina tiene que ver con cómo construimos el córtex prefrontal, ¿sí? Entonces, si no hay suficiente armantina, no vamos a producir o no vamos a construir el córtex prefrontal de manera adecuada. Aquí también era un tema en el cromosoma 2 y en el cromosoma 11 es un tema relacionado con debilidad muscular, ¿sí? Normalmente las personas que tienen problemas de cromosoma 11 tienen bajo tono muscular. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro tema también, es manchas café con leche en la piel, puede pasar también, pero normalmente puede haber distrofias faciales, o sea, puede haber una serie de padecimientos, pero casi siempre está relacionado con un bajo tono muscular. Entonces, bueno, hay ciertos indicadores, no son concluyentes, como siempre les he dicho, para nosotros un indicador concluyente son 3 o más estudios donde 6 indicadores se repitan exactamente iguales, ¿sí? Y finalmente, bueno, no casi finalmente, perdón. Ok, cuando les decía que hay solución, es porque están todos estos suplementos que ven. ¿Qué son estos suplementos? Nucleótidos. Nucleótidos que se pueden aportar y que son como reforzar la estructura de un techo o de una casa. Simplemente estamos reforzando. Eso no construye genes, simplemente refuerza las cadenas de ADN. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos saber con el estudio que hacemos nosotros? Si hay necesidad de hacer este tipo de suplementaciones, con 3 indicadores en enzimas. Ribonucleasa, que en este caso hay carencia, nucleasa, que hay carencia, y desoxirribonucleasa, que no hay carencia. Por lo tanto, esta persona, una de las sugerencias que le haríamos sería, dentro de la suplementación, después de pasarle el detox de metales y la desparasitación, sería agregar nucleótidos como suplemento alimentario. ¿Para qué? Pues para lograr que tengamos desde la estructura solidez y que no se rompan las cadenas de ADN. Ok, finalmente voy a hablar, y ahora sí este es el último rollo que les echo para pasar a preguntas y respuestas. Sí, voy en tiempo porque había calculado 1:20, 1:30. Vamos a hablar de estimulaciones y terapias físicas. ¿Sí? El nervio vago es un nervio que está en todo el cuerpo, desde acá, desde la cabeza incluso, desde el centro, pasa todo el cuerpo, ¿sí? Toda la columna vertebral, arropa el sistema digestivo, el sistema reproductor, todo, ¿sí? El nervio vago en muchas ocasiones ni siquiera está considerado en los tratamientos de los niños con espectro autista. Una de mis sugerencias, y siempre he insistido, es cómo lo estimulamos, ¿sí? Ahorita había una mamá, la Carolina, que probablemente va a entrar con, sí, ya te vi, saludos.
a una terapia de estimulación eléctrica. Ayuda, por supuesto, ¿sí? Pero hay otras maneras de hacerlo en casa. Y de eso se trataba esta plática. ¿Cómo los podemos ayudar si no están en la posibilidad de hacer una terapia de estimulación eléctrica con este equipo que tienen aquí, que se llama Zenar, ¿no? Que es fantástico para estimulación de nervio vago. Hay un testimonio de una mamá que tuvo 5 sesiones, un niño que nunca había hablado y empezó a hablar, ¿no? Entonces lo pueden ver también en la página de YouTube, ¿sí? Pero esto se puede hacer en casa. O sea, la idea de esta parte es hacer en casa. Entonces, ¿cómo puedo evaluar si el nervio vago está inflamado? Ok, si el niño responde a la instrucción de hacer aprovechenlo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver la campanilla. No sé en otros países cómo le llamen. Aquí en México le llamamos la campanilla. Si la campanilla está así, no hay inflamación de nervio vago. Pero si la campanilla tiende hacia este lado o hacia este lado, la inflamación está hacia el lado que tienda la campanilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es nervio vago. Esto que ven aquí. Entonces, cuando jala esto, jala hacia este lado el nervio, ¿ok? Para aprender a hablar, lo primero que necesitamos es poder escuchar, porque el lenguaje se aprende escuchándolo, ¿sí? Para poder imitarlo. Por eso hice tanto hincapié en la primera fase en todo lo que es inflamación de oído medio, ¿sí? De por qué el oído medio, ¿sí? Pero ese oído medio está jalado y conectado al nervio vago. Por lo tanto, es importante también evaluar el nervio vago. Es muy común que un niño con diagnóstico de autismo no pueda mantener el equilibrio. Muy común. Pongo un ejemplo. Traten de que el niño se pare en un solo pie y van a ver que cuesta muchísimo trabajo que lo logre. Esa es otra manera de evaluar que el nervio vago no está funcionando bien. ¿Okay? Obviamente, todo lo que estoy diciendo aquí del nervio vago, que me he enfocado mucho en el tema de la cabeza, no elimina todo lo que tiene que ver el nervio vago en el tema gastrointestinal. El nervio vago aborda y desde ahí sale la información hacia el cerebro. Entonces, toda la producción de neurotransmisores, toda la producción de prostaglandinas, toda la producción de hormonas va a través de ese nervio al cerebro también. Por lo tanto, tiene un peso importantísimo. Y yo les soy honesto, yo he ido a muchos temas que hablan de autismo y muy poca gente toca este tema. Todos están preocupados por las neuronas espejo, por la terapia, como diría mi mujer, guacha guacha, ¿no? Pero la realidad es que algo tan sencillo como esto, y ahorita que lo vean y los invitaría a que traten de hacerlo en su casa, puede ser una gran diferencia en la condición del niño, ¿sí? Ok. ¿Cómo se puede estimular el nervio vago? La más sencilla de todas, si el niño lo permite, obviamente. Si se fijan, en esta parte del ojo, puede ser en ambos ojos, ¿eh? En esta parte del ojo, pueden percibir de un lado algo un poco más inflamado que el otro, ¿sí? Con la yema del dedo. No hay que hacer presión, nada más así, simplemente presentarlo y van a sentir que hay una pequeña inflamación más de un lado que del otro, ¿sí? Bueno, hay una conexión directa de ahí a nervio vago, ¿sí? A través de lo que se llama el séptimo nervio craneal. Es muy común también que los niños tiendan a cerrar los ojos, así, ¿no? Así. Entonces, eso que es tan común está relacionado con la elasticidad que puede tener nervio vago, ¿ok? Obviamente eso está conectado con el oído, por lo tanto va a estar conectado con el tema de cómo vamos a poder hablar o no. Por eso es la información esta. Entonces, estos dos puntos, este punto cerca de la nariz en ambos lados, puede ser. Aquí lo pongo en 2 puntos, ¿no? Para que lo tengan, es
poquito aquí en el ojo. Puede estar un poco recorrido el área de inflamación, pero puede funcionar. Es simplemente checar ahí, es otra manera de checar si hay inflamación, ¿sí? Ahora, esto también implica otro padecimiento que es muy común en niños que tienen diagnóstico, que se llama el síndrome de cabeza plana. Normalmente esto se hace verificando la tensión que tiene un músculo que se llama esternocleidomastoideo, ¿sí? Para efectos prácticos ECM, ¿sí? Es este músculo que está en esta parte de acá, que al verse jalado, jala el tejido de la cabeza y genera que una parte de la cabeza esté más plana. Y como el cerebro de los niños está en construcción y todavía no hay totalmente cerrado, no está totalmente calcificado esto, va a ser muy normal verlo. Obviamente es más fácil verlo en niños de 3 años, de 2 años, de 5 años, que en niños de 15, ¿no? Pero es muy común ver esto, ¿sí? Esta tensión crónica deforma de manera visible el cráneo. ¿Dónde está este músculo esternocleidomastoideo? ¿No? Parece hasta trabalenguas, ¿no? Es este músculo de acá. Está toda esta parte de acá y pasa esta parte del cuerpo. ¿Cómo puedo ayudar al niño a mejorar esta situación? Con un masaje muy sencillo. Ponen al niño en una cama, ¿sí? Se puede hacer en el piso o en una cama de estas de masaje, si lo quieren más sofisticado, recostado. Después, normalmente toman la parte posterior de la cabeza, como se ve aquí, en esta zona de aquí o en esta zona. Esto lo tomé una foto, este es un poco más agresivo, no es tan profundo, es más simplemente una ligera presión, nada más de soporte, ¿sí? Y se evalúa cuál es el lado más tenso. Normalmente el lado más tenso va a ser casi siempre es el lado derecho. No siempre es el lado derecho, ¿ok? Casi siempre. Puede ser el lado izquierdo, ¿sí? El objetivo es no causar dolor en el niño. Pero lo que queremos es fomentar que haya irrigación y descontracturar de alguna manera esa parte del nervio. Y también pueden utilizar, hay mamás que utilizan aceite, se puede utilizar aceite también, ¿sí? Si quieren utilizar algún tipo de cosa para hacerlo, no es necesario, pero se podría utilizar. Eso es en la zona de la cabeza. Al mismo tiempo que está acostado el niño, en la zona de los pies, del mismo lado donde tiene la compresión de la cabeza, el pie se estira sobre la zona del tobillo. Y así estirado se estiran los dedos. Eso va a permitir, ¿cuánto tiempo? Aproximadamente de 1 a 3 minutos. Lo que soporte el niño. No tiene que ser una tensión muy fuerte. Simplemente lo que estamos buscando es que empiece a relajarse. Hagan 5 sesiones en una semana y espero sus comentarios. Con eso cierro ahorita. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce más sobre nuestro enfoque. IG Lab, resultados que cambian vidas.